Fidel Castro. Para algunas personas, este nombre provoca irritación, para otras, admiración. Para algunos, el comandante fue un despiadado dictador y tirano comunista, para otros, un luchador por la libertad. Vamos a dejar de lado todas esas aburridas trivialidades de Wikipedia y los libros de texto, y centrémonos en los realmente sorprendentes y poco conocidos hechos escandalosos relacionados con esta figura histórica. Vamos. Y comencemos quizás con esto. Sí. Gabriel García Márquez, un amigo cercano de Castro, fue el primero en hablar sobre su increíble pasión por el helado en su ensayo Retrato personal de Fidel. Almorzando en el Hotel Habana Libre, podía comerse 18 bolas de helado de postre. Por cierto, en este mismo hotel tuvo lugar uno de los intentos de asesinato contra Castro en 1963. Los agentes de la CIA prepararon a uno de los trabajadores de la cocina para rociar veneno en el helado o en el batido. El trabajador cometió un error al romper accidentalmente la cápsula mientras la sacaba de su escondite en la pared del congelador. El general de la CIA, en retiro Fabián Escalante, relató que este fue su intento de asesinato más cercano a tener éxito contra Fidel. Y hubo bastantes. Oficialmente se considera que hubo 638 intentos de asesinato, aunque la historia no habla de los intentos fallidos. Además, el propio Castro le dio al legendario director Oliver Stone una cifra diferente, 734. Pero incluso si consideramos esa cifra aproximada, todavía estamos hablando de cientos de intentos de asesinar al obstinado Fidel. Pastillas enviadas, cigarrillos tóxicos, estiletes, moluscos explosivos, trajes de buceo con productos químicos venenosos y mucho más. Si la capacidad de sobrevivir a los intentos de asesinato fuera una disciplina olímpica, tendría una medalla de oro, dijo el comandante. De hecho, para Estados Unidos, eliminar a Castro se volvió una obsesión. Según una nota de la Casa Blanca, todo lo demás es secundario y no merece lamentar el dinero, tiempo, recursos humanos ni esfuerzos. ¿Por qué les causó tantos problemas? Más tarde hablaremos de esto. Ahora, volvamos al helado. Al llegar al poder, Castro anunció que una de sus principales tareas como líder de Cuba era desarrollar una industria láctea próspera. Decidieron construir el Palacio de Helados más grande en La Habana, un edificio grandioso con capacidad para 1000 personas. Lo llamaron Copelia en honor al ballet favorito de Castro. Las empleadas del establecimiento estaban vestidas como bailarinas y en el emblema del palacio se destacaban piernas cruzadas saliendo de una tutú de ballet. En Copelia se podían probar 50 tipos de helado y muchos realmente admitieron que era el mejor del mundo. Pero para el helado se necesitaba leche. En los primeros años del gobierno de Castro en Cuba, hubo problemas increíbles. La isla casi no producía leche, que se importaba de Alemania Oriental, y la mantequilla de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El problema era que en Cuba había muchas vacas, pero pertenecían a dos razas que producían poca leche. Los criollos traídos por los españoles y los cebúes de la India se adaptan al clima tropical, pero no sirven para construir un imperio lácteo. Así que Fidel decidió traer a la isla las vacas más productivas del mundo, las Holstein, ordenándolas desde Canadá. Los recién llegados rechazaron vivir en los trópicos. Casi un tercio murió de inmediato. Los sobrevivientes se salvaron al instalar establos con aire acondicionado. Entonces Fidel emitió 2 decretos. Primero, Cuba desarrollará su propia raza de vacas tropicales, creando un híbrido con las locales Cebu. En segundo lugar, matar una vaca se equipara a matar un humano. Uno podría recibir hasta 15 años de cárcel por ello. El experimento de cruce no tuvo éxito. Las vacas tropicales solían ser infértiles. Las diferencias genéticas entre razas eran muy grandes y producían solo un poco más de leche que la Cebu. Pero uno de los ejemplares del establo de Castro resultó ser un verdadero campeón. Una vaca llamada Ubre Blanca estableció un récord mundial en producción de leche. En un día, esta belleza producía hasta 100 litros de leche, superando al anterior campeón, una vaca estadounidense llamada Orly. Ubre Blanca era un orgullo personal para Castro. Mantenían a la vaca en un establo cómodo, con aire acondicionado, protegido por seguridad y con científicos a su disposición. Cuando la vaca murió, escribieron un obituario digno de la primera dama del país y erigieron un monumento en su honor en La Habana. Y su ácido desoxirribonucleico y óvulos se conservaron para futuros intentos de clonación. Desilusionado con la idea de simplemente gritar, Castro decidió crear una raza de vacas en miniatura del tamaño de un perro. Según la idea, tal raza debería vivir en la casa e incluso en el apartamento de cada cubano, deleitándolo diariamente con leche fresca.
Se propuso resolver el problema alimentario colocando cajas de césped en las casas, que cultivarían pasto para las mini vacas. Pero el proyecto, como es bastante obvio, no se realizó por muchas razones, pero ciertamente no por falta de tiempo. Esta curiosa historia de leche hace aún más contrastante el hecho de que el padre de la Revolución cubana gobernó Cuba desde 1959 hasta 2006, un total de 47 años. Se ubica como el tercer gobierno más longevo del mundo, solo detrás de la reina Isabel y el rey de Tailandia. En el mismo lapso, Estados Unidos, el principal rival ideológico de Cuba, tuvo 11 presidentes distintos. A pesar del pequeño tamaño del Estado de Cuba, nadie se atreve a llamar a Fidel Castro un pequeño dictador latinoamericano. Las dimensiones de la personalidad de este hombre son demasiado grandes y tiene demasiadas cualidades destacadas. Por ejemplo, es conocido que Fidel Castro tenía una memoria excepcional. A los 80 años podía recitar cualquier discurso sin notas. También es el autor del discurso más largo de la historia en la Organización de las Naciones Unidas, el 26 de septiembre de 1960. En la Asamblea General habló ininterrumpidamente durante 4 horas y 29 minutos. El discurso más extenso de Castro en Cuba fue pronunciado en el Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1986. Duró 7 horas y 10 minutos en el Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1986. Para entender mejor lo que motivaba a este hombre, volvamos al principio. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en una familia de terratenientes y plantadores que emigraron a Cuba desde España. Los biógrafos de Fidel a menudo trazan paralelismos con Vladimir Lenin. Ambos provenían de familias acomodadas de clase media. Ambos inicialmente se dedicaron a la jurisprudencia. Luego lideraron revoluciones y se convirtieron en líderes del Estado. Sin embargo, a diferencia de Lenin, quien ya tenía alguna experiencia política para el momento de la revolución de 1917, Castro llegó a la victoria por un camino más rebelde y aventurero. Solo considera el hecho de que en 1933, a la edad de 13 años, el joven Fidel participó en una revuelta de trabajadores en la plantación de su propio padre. Es un gran contraste con la actualidad, donde los niños de 13 años a lo mucho piensan en ser bloggers o jugadores de eSports. Pero esos tiempos eran muy distintos. En la primera mitad del siglo XX, Cuba dependía totalmente de Estados Unidos en lo financiero. En los años 30 ocurrió una crisis especialmente dura, lo que permitió a un grupo de activistas militares liderados por Fulgencio Batista llevar a cabo un golpe de Estado. La política de Batista, orientada hacia el acercamiento con los Estados Unidos, no coincidía en absoluto con lo que el joven Castro quería para Cuba. En ese entonces, Fidel Castro buscaba encabezar una revuelta como nacionalista, no como comunista. Entonces fundó el movimiento 26 de julio o Generación del Centenario, y su principal objetivo se convirtió en derrocar a Batista. El 26 de julio de 1953, 165 hombres liderados por Castro atacaron el cuartel. El objetivo del ataque era obtener las armas necesarias para derrocar a Batista. Pero en la batalla, parte de los entusiastas murió y los demás, junto con Fidel, previsiblemente cayeron en manos del gobierno. La población no se puso del lado de Castro y sus seguidores, y todos fueron arrestados y condenados. El día de la sentencia, el joven abogado de 27 años, Fidel Castro, pronunció palabras que, como se dice, quedaron grabadas en piedra. Termino mi discurso en mi defensa, pero no actuaré como todos los abogados que piden libertad para el acusado. No puedo pedirla cuando mis compañeros ya están sufriendo. La isla de Pinos en un vergonzoso encierro. Envíame a mí para compartir su destino. Es comprensible que los honestos deben morir o estar en prisión en una república donde los criminales son presidentes. Sé que la prisión será una prueba difícil para mí, como nunca lo ha sido para nadie más. Está llena de amenazas para mí, de una crueldad baja y cobarde. Pero no temo a la prisión tanto como no temo a la ira del tirano despiadado que arrancó la vida de mis 70 hermanos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. La última frase finalmente entró en la historia como el principal lema de Fidel en su vida. Entonces, el líder del movimiento fue condenado a 15 años de prisión, pero no se le sentenció a cumplir todo el término declarado. Fue liberado bajo amnistía en mayo de 1955, solo después de 19 meses. Entonces, el futuro líder de la Revolución cubana se fue a México, donde conoció a otra figura histórica, Che Guevara, y este encuentro tuvo un gran impacto en sus futuras perspectivas.
¿Por qué Fidel se fue precisamente allí? Había varias razones para esto. México, después de su revolución de 1910 a 1918, tenía la reputación de ser uno de los más democráticos en América Latina. Además, su liderazgo tradicionalmente proporcionaba refugio a las personas perseguidas por motivos políticos. Además, México fue el primer país latinoamericano en reconocer a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1924. Una gran ola de emigrantes políticos se precipitó hacia México después del derrocamiento del gobierno progresista de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, no sin la ayuda de la CIA. Los cubanos también se dirigieron allí. Teniendo esta información, Fidel razonablemente supuso que podría reunir una fuerza de ataque con las mínimas resistencias para derrocar a Batista, y resultó estar en lo correcto. A México, desde todos los lados, llegaban personas dispuestas a unirse al movimiento de Fidel. Pronto se encontró con Che. En ese momento, Ernesto Guevara, el verdadero nombre del futuro símbolo de la revolución, tenía 28 años. 4 años antes de eso, siendo estudiante de medicina, Guevara y su amigo Alberto Granado se embarcaron en un viaje en motocicleta por América Latina. En este viaje, quedó impactado por lo que vio. La pobreza, el hambre y la injusticia que sufría la mayoría de los habitantes del continente provocaron en él una fuerte protesta interna. Así comenzó su transformación en un luchador y revolucionario. En México, Guevara no terminó allí por casualidad. Se convirtió en testigo de un golpe contrarrevolucionario en Guatemala en 1954 y también tuvo que huir. Al principio, Che fue designado como médico de la expedición, pero luego se le incluyó en la lista de combatientes y tuvo que completar un entrenamiento militar completo junto a los demás. En ese instante, la expedición carecía de embarcación, armamento y tropas. Reuniendo nuevas fuerzas, en noviembre de 1956, Castro llegó a Cuba en compañía de Che Guevara, su hermano Raúl y otros 79 combatientes armados. El yate de paseo Granma se convirtió en uno de los símbolos del movimiento revolucionario. Pero este evento no se parecía en nada a un paseo marítimo. La mayoría de los rebeldes fueron asesinados de inmediato al enfrentar la resistencia de las fuerzas gubernamentales. Solo una veintena de revolucionarios lograron escapar y esconderse en las montañas. Los campesinos de la Sierra Maestra acogieron amigablemente a los miembros del ejército de Castro y los alojaron en sus casas. Además, muchos habitantes locales se unieron a los revolucionarios y se convirtieron en parte de la formación armada regular. Así que solo un par de años después, el 2 de enero de 1959, el ejército rebelde entró en La Habana. Batista fue obligado a huir del país y cientos de sus seguidores fueron ejecutados después de los juicios. ¿Por qué la victoria de Castro en este pequeño pedazo de tierra en medio del océano significó tanto para la comunidad mundial? Pero para los años 50, el entusiasmo de los socialistas y comunistas se había desvanecido. La revolución mundial de la que soñaban los primeros líderes soviéticos de alguna manera no ocurrió. Después de que se condenó el culto a la personalidad de Stalin, el campo comunista mundial se dividió. Y justo aquí, Cuba surgió y triunfó en una verdadera revolución sin ninguna ayuda de la Unión Soviética. Esto impulsó enormemente al debilitado campo socialista. Cuba se convirtió de inmediato en un símbolo del triunfo de la revolución socialista y una molestia para Estados Unidos y el mundo capitalista. ¿Cómo sucedió que 3 jóvenes, que no tenían ningún apoyo externo, lograron hacer que todo el mundo hablara de ellos? ¿Cómo lograron hacer esto sin que Estados Unidos se diera cuenta? Nikolai Leonov, espía soviético y amigo de Fidel y Raúl, relata sobre los participantes de esos eventos. Los hermanos Castro y Che Guevara tenían una profunda creencia en la necesidad de justicia social. Creían que su llamado no tenía un carácter personal, sino que tenía un carácter nacional. Quizás esta es la piedra angular de la visión del mundo de los hermanos Castro y Che Guevara. Se esforzaron por cambiar su sociedad, estado y pueblo para mejor. A pesar de esto, eran personas suficientemente provistas y no tenían el objetivo personal de enriquecerse. Según Leonov, quien conocía personalmente a los 3, eran personas altamente educadas. Los líderes de la futura revolución vacilaban durante algún tiempo entre la construcción de una sociedad socialista o la perfección de la capitalista. Conocían bien a Marx y a los economistas hasta el periodo marxista. Pero más tarde decidieron que en las condiciones de Cuba eran necesarias las vías de transformaciones socialistas. Su principal objetivo era lograr la total independencia de Cuba de los Estados Unidos, y avanzaron directamente hacia su objetivo. En resumen, Che Guevara es una historia aparte, extensa, que relataremos con agrado en el siguiente episodio.
Si quieres esto, simplemente déjanos saber con un like y un comentario que el video sobre él te interesa y lo pondremos en marcha. Bueno, ahora continuaremos. Entonces, la Revolución Cubana ocurrió y se inició el trabajo planificado para abordar los problemas planteados por sus líderes. En 1960, Fidel Castro nacionalizó las empresas y compañías que eran propiedad de los estadounidenses. En respuesta, Washington impuso un embargo comercial a Cuba, que aisló a Cuba del resto del mundo durante décadas. Fue entonces cuando estalló la llamada Crisis de Cuba, que convirtió a Cuba en un campo de batalla de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el fallido intento de derrocar a Castro en 1961 y el descubrimiento por parte de la inteligencia estadounidense de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano pusieron al mundo al borde de la guerra nuclear. Finalmente, Nikita Khrushchev fue el primero en retirar los misiles de Cuba, a cambio de la retirada secreta de las armas estadounidenses de Turquía. La crisis fue evitada. Durante mucho tiempo, un flujo de dinero corrió desde la Unión Soviética a Cuba como de un cuerno de la abundancia. El hermano mayor apoyaba a Cuba, comprando gran parte del azúcar producido en la isla. También los barcos soviéticos llegaban al puerto de La Habana con bienes para ayudar a los cubanos que estaban sufriendo el duro embargo estadounidense. Todo esto duró muchos años. Durante este tiempo, Fidel Castro eliminó la discriminación legal, llevó la electricidad a las áreas rurales y aseguró el pleno empleo de la población. Construyó activamente nuevas escuelas y hospitales, lo que contribuyó al desarrollo serio de la educación y la salud. La medicina en Cuba era completamente gratuita y los índices de mortalidad infantil en Cuba eran altos incluso en comparación con los países desarrollados del mundo. Pero había un lado negativo. Castro limitó la cantidad de parcelas de tierra que una persona podía poseer y eliminó los negocios privados. Pero todo terminó con el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el embargo estadounidense que había estado en vigor y la falta de ayuda de la Unión Soviética llevaron a un déficit interminable de prácticamente todo. Y aunque en 2014 Rusia perdonó 31.700 millones de dólares de la deuda cubana, no se hizo mucho más fácil a partir de eso. Porque nos quedamos completamente solos en las inmediaciones del Estado más poderoso, que nunca ha existido en la historia. Y todos esos eventos estimularon el endurecimiento del bloqueo, que ya había durado más de 30 años en ese momento. Llegó un periodo que llamamos especial, un periodo especial en tiempos de paz. Estudiamos todas las medidas posibles para resistir el bloqueo en tiempos de guerra. Pero nunca imaginamos que tendríamos un bloqueo en tiempos de paz. No le hablo a los cubanos sobre la caída de la Unión, no hablo de la caída del campo socialista. Es como decir que el sol no saldrá mañana. ¿Todos creen que el sol saldrá mañana? Así pensábamos sobre la Unión Soviética, pero un día sucedió y el sol no salió. La Unión Soviética desapareció y antes había dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Nos quedamos solos frente a una superpotencia con una enorme tecnología, con poder económico, político y militar que continuaba creciendo. Y durante más de 30 años intentó acabar con la Revolución Cubana. Puedo asegurar que siempre recordamos con gratitud lo que el pueblo ruso ha hecho por nosotros, tanto en los primeros años como en los años siguientes. Por largo tiempo soportamos el bloqueo de Estados Unidos. Lo he discutido a menudo con mis colegas. Al principio estábamos preparados para morir. Recordar se vuelve amargo, pero sin resentimiento. Fueron días difíciles, mas no engendraron rencor. Decenas de miles de cubanos dominan el ruso, ya que estudiaron en universidades de ese país. Incluso cometimos errores. Deberías de haber hablado con crítica. ¿Surgió una tendencia de olvidar el inglés? Todos estudiaron el idioma ruso, era natural, hablé en público. Rusia traduce sus libros al inglés antes que nada.
Literatura impresionante al inglés. ¿Rusos estudian el idioma inglés? Los chinos estudian inglés y nosotros solo ruso. En nuestros días, en Cuba se están desenrollando muchas trampas ideológicas. Hace 5 años, el gobierno de Cuba legalizó las pequeñas y medianas empresas privadas. Desde el 1 de enero de este año están realizando una reforma monetaria. El aumento de precios y la devaluación son las realidades de la Cuba moderna. Por ejemplo, los acalorados debates en la sociedad cubana han provocado un aumento significativo en los precios de la electricidad. Como parte de la reforma, el gobierno dejará de subsidiar varias empresas que brindan servicios a la población. A su vez, las autoridades también han emitido varias resoluciones sobre el aumento de los salarios en el sector público y las pensiones. Después de todo, el plan es precisamente compensar la renuncia a los amplios subsidios para todos los ciudadanos del país con el aumento de los salarios y las pensiones. Esto, por ejemplo, es la abolición del sistema de tarjetas, según el cual miles de cubanos todavía reciben alimentos a precios de ganga. Hoy, a pesar de las dificultades, Cuba es un estado con una alfabetización casi universal, que envía gratis a sus médicos y maestros a países del tercer mundo. Por ejemplo, el programa cubano Operación Milagro proporciona asistencia médica accesible a personas gravemente enfermas con bajos ingresos. Dentro de su marco, en 16 países operan 63 centros oftalmológicos, 84 puntos quirúrgicos, en los que trabajan 821 especialistas cubanos. Hasta la fecha, en los países de América Latina, más de 2 millones de personas ya han sido operadas bajo este programa. Otro programa de DA. Puedo dirigirme a la eliminación del analfabetismo en 18 países de América Latina. Con su ayuda, más de 5 millones de personas han aprendido a leer y escribir. Actualmente, el proyecto opera en 19 países con más de 690 especialistas participando. Gracias al programa Sí Puedo, Venezuela, Bolivia y Nicaragua han sido declarados territorios libres de analfabetismo. Y todo gracias a un solo individuo. De acuerdo, es muy interesante observar en la práctica lo que normalmente se escribe en la escuela en ensayos sobre el papel de la personalidad en la historia. Se podría hablar mucho sobre las contradicciones y contrastes de Cuba, pero vamos a redondear porque el episodio es limitado. Esperamos que te hayan sorprendido algunos hechos sobre Fidel Castro. Evalúa el episodio si te resultó interesante. Hasta el siguiente episodio en nuestro canal.